Voy a leer el Salmo 18 para luego levantar una oración. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Les quiero invitar a levantar una oración ahora. Bendito Dios y Padre eterno, en esta tarde somos hijos agradecidos de ti, de tu inmenso amor, de tu fortaleza, e igual como el salmista queremos decirte, te amamos. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca, nuestro castillo y nuestro libertador. Eres nuestra fortaleza y en ti nosotros confiamos, nuestro escudo y nuestra salvación. Dice que nosotros debemos invocarte y ser alabado. Y esta tarde queremos exaltarte, alabarte, bendecirte, reconocerte como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y queremos aprender de ti, queremos aprender de tu pueblo escogido, porque también somos pueblo escogido. Y queremos, Señor, sumergirnos en tus enseñanzas, en tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, pedimos tu presencia, Padre bendito, porque nada de lo que nosotros podamos hacer, Señor, en tu nombre es solo conocimiento o solo materia muerta. Señor, es vida. Y contigo, Señor, edifica nuestra vida, nutre nuestro espíritu, alimenta nuestra alma y da claridad a nuestra mente. Gracias, bendito Dios. Oramos para que tu Espíritu Santo tome el control. Oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, voy a compartir ahora el material. El texto específicamente se llama Los Salmos Imprecatorios y específicamente lleva por título esta lección La queja del pueblo de Dios. Y para ello vamos a trabajar el Salmo 58, que lo vamos a tener al final de la clase, el 58 del 1 al 11. Para introducirnos en el tema de los salmos, lo primero que tendríamos que saber que son los libros, corresponden a los denominados libros sapiensales de la Biblia, que es un conjunto de libros que corresponden a 2 libros poéticos, que son los Salmos y el Cantar de los Cantares, más 5 libros que llamamos, ¿cierto?, sapiensales, como el de Job, Proverbio, Eclesiastés y Sabiduría. En general son 7 libros. ¿A qué denominamos salmos imprecatorios? Es una exclamación, así dice un diccionario teológico, es una exclamación como algo con que se expresa, el deseo de que alguien reciba un daño o sufra un mal. A eso se llama imprecatorio. Un desahogo. Son oraciones a Dios acerca de adversarios. En general son llenos de súplica por la vindicación del nombre del Señor. Entonces vemos que son un conjunto de libros y los salmos imprecatorios. Introduciéndonos en lo que son los llamados imprecatorios, son oraciones que han sido poco atendidas y usadas en el cultivo espiritual de los cristianos y cristianas. Y después vamos a ver por qué han sido poco atendidas. Los salmos imprecatorios se caracterizan porque el orante, vale decir el que los desarrolla o el que los habla, o la persona que sufre, clama a Dios para que se haga justicia en favor de los débiles, pidiendo el castigo o la destrucción de los enemigos. Reciben los salmos imprecatorios estos clamores de justicia y castigo para agresores. Estos son generalmente el Salmo 6.6, el 10, 58, y aquí yo les enumeré
algunos que son los característicos como salmos imprecatorios. Los salmos, queridos hermanos, en general, lo maravilloso y por qué lo vamos a abordar, que la lección no lo traía y yo lo voy a plantear como una introducción, los salmos en general son oraciones que nacen en la vida del pueblo elegido, vale decir, del pueblo judío. Ellos son verdaderas oraciones que hacen. Estos salmos surgen a lo largo de la historia del pueblo de Dios, que es un reflejo, fíjese, de los sufrimientos, del gozo, de la esperanza, de las decepciones, de las angustias, de los sufrimientos, de la adversidad que vive el pueblo judío. Además son oraciones inspiradas, y esto es lo interesante, por el mismo Dios, porque nosotros debemos recordar que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿cierto? Es inspirada por Dios. Por lo tanto, los salmos también son inspirados por Dios. Y frente a eso, nosotros podemos decir que es Dios mismo quien da estas palabras para que cuando nosotros nos dirijamos a Él o cuando el pueblo de Dios se dirigía a Él, oraran usando la palabra de Dios. Y es por ello que nosotros muchas veces nos sentimos muy interpretados y otras veces interpelados por esta palabra, por lo que está en los salmos. Es como que pareciera ser que lo que relatan los salmos es muchas veces nuestras propias vivencias. Por lo tanto, además lo que tiene de maravilloso los salmos, que nos asocia delante de un Padre común, tanto el pueblo judío como nosotros, tenemos un Padre común. Y por lo tanto, si todos nosotros oramos, como dicen los salmos, es una oración que está extendida por toda la tierra y nos puede permitir entrar en adoración y en comunión a toda una estirpe de creyentes y que vienen orando los salmos hace más de 2500 años. Por lo tanto, son oraciones que surgen, ¿cierto?, desde la vida del pueblo de Dios. Junto con ello, nosotros también debemos saber que son espejos del alma judía. Y nos vemos como, dice, espejos. ¿Qué significa? Que nosotros podemos decir, ¿quién no podría decir, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizan? Nos sentimos interpretados, porque también cuando a veces dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Por lo tanto, son verdaderas súplicas, confianza, muchas veces son alabanza, porque dice, oh Dios, ¿quién va a habitar en el tabernáculo? O salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, el poder de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro. O sea, hay alabanza, hay adoración. Pero también fíjese que surge la condición de humildad del hombre frente a una confianza y ante la absolución en Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos olvidar que estas oraciones van a surgir en la vida del pueblo elegido, en toda su historia y en toda su trayectoria. Ellos tuvieron momentos muy de alegría, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de angustia, momentos en que se vieron absolutamente sobrepasados, momentos de esperanza, y muchas veces ello también nos hace que nosotros nos veamos como en un espejo en lo que vivió, experimentó el alma judía. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿Jesús oraba usando los salmos? Claro que sí. Tanto así que en las comunidades antiguas se oraban estos verdaderos poemas espirituales. Y frente a ello, nosotros podemos recordar que Jesús oraba en la última cena con los que los judíos llamaban el gran Jalel o Jalel. Es un salmo expresión de júbilo, era un canto de alabanza. Se denominan específicamente aquellos que comprenden desde el 113 al 118.
se utilizaba en la celebración de las Pascuas con los discípulos antes de la pasión. En la cruz, nosotros podemos ir al Salmo 22. Ustedes tienen sus Biblias y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Nuevo Testamento dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿cierto? Luego tenemos el Salmo 31:5, versículo 5, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también lo podemos ver que Jesús cita Salmo 31. En toda época son los salmos para gritar admiración por la obra de Dios, por su creación, por sus maravillas. A lo largo de la historia, por el pueblo elegido, exhalar quejas o tristezas. Por lo tanto, nosotros podemos ver que tiene los salmos, para que nosotros los empleemos como oración, nosotros podemos ver que son oraciones primero inspiradas del mismo Dios, porque es palabra de Dios, que la entregó a los hombres para que pudieran, así como cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cómo debemos orar? Y él le enseñó y les dijo, Padre nuestro. Así también el pueblo antiguo empezó a expresar una forma de adoración, de oración, por medio de los salmos. Y salmos que interpretan todo el sentir que puede vivir los cristianos. Recuerde que nosotros, como hijos de Dios, en esta tierra somos peregrinos, que llevamos un caminar hacia la tierra prometida. ¿Cuál va a ser nuestra tierra prometida, cierto? Aquella que Dios nos ha prometido en un momento. Por tanto, mientras nosotros estamos en esta tierra, nosotros también, al igual que el pueblo de Egipto, llevamos un peregrinaje. Y en este peregrinaje vamos a ver paisajes que van a ser muy tristes y desolados, otros de gran alegría y de fiesta y de gozo, y otros de mucha tristeza y a lo mejor también de ataques por medio del enemigo. Por lo tanto, en este peregrinaje, también nosotros, al igual que el pueblo, nos podemos sentir identificados. Y junto con ello, no podemos olvidar que este segundo motivo que nos asocia a que nosotros también podamos usar los salmos para orar ante nuestro Padre es que tenemos un Padre común con ellos. Por lo tanto, los salmos nos hacen entrar en comunión con una estirpe. Y no solamente eso, fíjese, que porque cuando nosotros leemos los salmos y vemos tanta adversidad que el pueblo vivía, nosotros también nos sentimos interpretados por lo que dicen los salmos. Y podemos sentir que no estamos solos, que no es una lucha individual, que no es que yo solamente esté viviendo esto, sino que en el peregrinaje el pueblo de Dios pasa por situaciones de gran adversidad. Y además es que en ella el pueblo se expresa ante un único Dios, reconoce a un único Dios. Y a ese único Dios es que lo exalta, lo alaba y le atribuye todo poder para que él, cierto, pueda salir en ayuda hacia su pueblo. Por lo tanto, acá nosotros podemos ver la finitud de la vida y esta justicia divina. Nosotros tenemos que tener claro que hay una característica, fíjese, que los salmos se formaron bajo el régimen de la antigua ley, conocida como la ley del talión. Esto está en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Pero los criterios para administrar los ancianos y los jueces se llamaba una justicia retributiva, equivalente, vale decir, imponía un castigo retributivo, equivalente a la falta. Por lo tanto, exigía que la persona infractora entregara una retribución económica o equivalente a la falta pagada a la familia afectada. Esto era en la ley del talión, específicamente en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Entonces había una justicia, un castigo retributivo. Recuerde usted que bajo estos
estos términos y en estos textos, nosotros podemos ver que el pueblo judío no creía en una vida después de la muerte. Tanto así que ellos se basaban en Abraham. Y recuerde que las promesas muy concretas que le hace Dios a Abraham era: tendrás una tierra, tu generación, cosas como muy concretas para esta tierra. Entonces ellos no creían. ¿Cuándo este concepto viene a cambiar? Fíjese, viene a cambiar cuando, cuando lo vamos a ver en el libro de Daniel. Daniel ya empieza a hablar de que los muertos, ¿cierto?, los que resucitarán. Por lo tanto, posterior a esta ley, vemos el derecho romano. Y el derecho romano, cuando surge, ellos sí aplicaban castigo por diferentes delitos. El castigo era por azotes, para penas menores, la pena de cárcel a un perturbador social, pero a los sediciosos políticos era la muerte de crucifixión. Y Jesús en esta época es juzgado no solamente por la ley judía, ¿cierto?, sino también por el derecho romano. Él va a la crucifixión. Entonces nosotros podemos ver que aquí hay leyes que son veterotestamentarias, que provienen de una época en la que eran insuficientes, rudimentarias, porque la idea que tenían los judíos, le vuelvo a repetir, sobre la vida más allá de la muerte, vale decir escatología, o la recompensa para los justos en la vida eterna, se viene recién a mostrar en el Salmo 6.5. Los israelitas, para ellos, las buenas y las malas acciones eran recompensadas en la vida presente. Por lo tanto, el malvado debía recibir su castigo lo antes posible. Y eso es el Salmo 58:11 que vamos a ver. Por eso que dice: castígalos con tu mano, haz esto contra ellos, levántate con tu poder, ve contra aquellos que hacen el mal. ¿Por qué? Porque en ese entonces ellos creían que las malas acciones eran solamente en el presente, por lo tanto tenían que recibir ese castigo lo antes posible. La primera vez que algunos libros del Antiguo Testamento se atrevieron a tocar el tema de la resurrección fue siglo II después de los Macabeos, específicamente en Daniel 12:2. No sé si alguien lo encuentra por ahí antes que yo. Daniel 12:2. Lo leo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí podemos ver que recién se comienza a hablar de lo que era la resurrección. Por lo tanto, por eso los salmos son como que se busca, ¿cierto?, que el Señor se levante con un castigo ahora ya. La concepción del tiempo en la cultura hebrea. Esto es muy interesante. Israel, y esto es muy interesante también para nuestra vida espiritual, Israel no conoció la idea de un tiempo absoluto que se extiende a lo largo de una línea entre pasado, presente y futuro. No es como hoy en día nosotros vemos, ¿cierto?, el tiempo. Israel no concebía de esa manera un tiempo, sino lo veía por hechos concretos. Solamente conocía el tiempo lleno, que se llama. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, cuando Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo bajo el sol. El tiempo lleno: tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír, o sea, estados. El tiempo para los israelitas dependía fundamentalmente de los hechos que sucedían. Por eso el tiempo de ellos estaba por distintos eventos. No era un pasado, un presente y un futuro. Estaba lleno de muchos tiempos. Por lo tanto, el árbol produce frutos a su tiempo, Salmo 1:3, y Dios da de comer a sus criaturas a su tiempo. Son eventos. El Salmo 104:27, es decir, todo acontecimiento tiene su ordenación temporal. No se puede pensar un suceso sin un tiempo, ni un tiempo sin un suceso. ¿Qué significa? Que cuando uno vive un tiempo de alegría, dice:
en lo espiritual uno dice, Dios me ha permitido vivir un tiempo de paz y de gozo. Ese es un tiempo como lo vería el pueblo hebreo, o como se veía antiguamente. O me ha tocado vivir un tiempo de dolor, porque Dios en nuestra vida nos hace vivir tiempos. Él no habla de pasado, presente, futuro, como nosotros los seres humanos finitos. Él habla de tiempos llenos. Por lo tanto, eso es muy importante cuando vivimos tiempos de dolor. Sabemos que ese tiempo va a pasar y que Dios va a traer un tiempo de gozo y de alegría. Ese tiempo termina. La justicia cristiana del amor y el perdón frente a la acción social de las personas. Los salmos imprecatorios están dentro de una concepción hebrea de tiempo. Hay un momento de juicio, por eso ellos hablan tu juicio, y llena de y habla de la injusticia que ellos presentan frente a la presencia de Dios. Es decir, el hombre y mujer piadoso pide a Dios que llegue otro momento de tiempo en donde la injusticia no se tolere, que no se cultive dentro de las relaciones sociales. Y nosotros así oramos al Señor, ¿o no? Nosotros ponemos nuestra necesidad, el tiempo que vivimos ante Dios y le decimos, Señor, haz que esto termine o ayúdame a sobrellevarlo, pero yo creo que tú eres un Dios justo, que tú vas a actuar, porque hay tiempos, tiempo para el actuar de Dios, tiempo para que el hombre clame y lleve estas injusticias a la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús reveló una nueva ética. Y mire qué interesante porque viene a cambiar el enfoque que le daban los salmos. Y Jesús hace una nueva ética, que es a través del mandamiento del amor al prójimo, la que incluye también el amor a los enemigos. Lo menciona en el libro de Mateo, ¿cierto? Y en el libro de Romano. Por lo tanto, Él nos viene a enseñar que debemos a los enemigos. Esto no significa, querido hermano, que hay indiferencia frente al mal. Y cuando triunfan, las injusticias, la violencia, la opresión a los más débiles y el desprecio a Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, pregunta, ¿tenemos o nos siguen afectando las mismas luchas como antaños a los cristianos? ¿Podemos sentirnos identificados con las expresiones de los salmos? ¿Qué dice usted? Voy a encender la luz. En otras palabras, ¿creen ustedes que los salmos interpretan o nos podemos sentir identificados con sus expresiones, con lo que relata por medio de los salmos? ¿Cómo los ve usted? Hermana, Sí. eh, con respecto a las segundas preguntas, si nos podemos sentir identificados con las expresiones de los salmos que estás expresando tú, yo creo que pienso que sí, que muchos cristianos nos podemos sentir identificados por el hecho de que frente al dolor y a la injusticia que podemos ver a lo largo de las diversas situaciones que nos tocan vivir en la vida, pienso que en más de alguna oportunidad habremos orado y habremos clamado al Señor pidiendo esa justicia y que por qué las personas impías pueden prosperar, que es la pregunta que muchos en algún momento, yo pienso, en opinión muy personal, eh, pueden, pueden estar mejor que uno mismo. Entonces uno dice, ¿por qué, Señor, el impío prospera mientras que el justo puede sufrir
porque en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad nosotros nos sentimos frente al dolor y al sufrimiento que tenemos que pasar, o a los diferentes tiempos, como bien lo indicabas tú, que tenemos que vivir en nuestra vida. Y yo creo que es muy humano tener ese sentimiento: Señor, hazme justicia, y uno la quiere ver acá. No, no espera, a pesar que nosotros, a diferencia de los judíos, como bien lo expresabas tú, ellos no tenían la concepción de esta vida después de la muerte, cosa que nosotros sí la tenemos, pero aún así nosotros queremos ver esa justicia en esta vida, aunque confiamos que la justicia siempre va a llegar de la mano del Señor, pero nuestros ojos la quieren ver y la queremos ver ahora. No la queremos ver en el tiempo que Dios ha dispuesto, que tal vez va a ser incluso que después nosotros hayamos partido, ¿cierto? O que la persona que nos ha provocado un daño, sea quien sea, haya partido, porque nosotros queremos ver, porque también en cierta forma nosotros todavía tenemos ese concepto de la ley del talión que explicabas, de que si nos hacen sufrir o sufrimos algún tipo de injusticia, nosotros también en cierta forma queremos ver esa retribución y, y ver que realmente está la justicia de Dios y que Dios eh, lucha por nosotros y que nos defiende y que Él va a castigar a la persona que nos pueda haber provocado algún daño. Entonces yo creo que hasta el día de hoy, yo creo que muchos cristianos sí se pueden sentir identificados con los salmos. Así que eso sería... Gracias, querida hermana Elena. Tiene toda la razón. Qué diferencia entre la ley retributiva a lo que Jesús vino a enseñarnos, ¿cierto? ¿Y cómo sienten ustedes estas expresiones? ¿Se identifican cuando dice, escucha, oh Dios, mi oración? No te escondas de mi súplica. Está atento, respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Siente que su corazón, el salmista expresa muchas veces lo que está en nuestro corazón, esas expresiones, ¿nos sentimos identificados? Mi hermana Cecilia. Pastor. Gracias, mi hermana Cecilia. Interesante lo que comentó mi hermana Elena, con respecto a que a veces nos hacemos preguntas, ¿por qué nosotros los hijos de Dios a veces sufrimos más que el mundo secular? Y vemos que el mundo secular les va mucho mejor que a los hijos de Dios, porque ellos prosperan y los hijos de Dios muchas veces se mantienen, ¿no es cierto?, en una situación adversa o precaria. Pero aquí nos aclara el mensaje que usted tenía el domingo. ¿Cuál es la riqueza que nosotros debemos acumular? Entonces, la pregunta que se hacía la hermana Elena, que el mundo secular o el mundo que no cree en el Señor, ¿por qué le va bien? O sea, ¿qué es irle bien al mundo secular? ¿Y qué es irle bien al mundo cristiano? ¿Qué significa que a una persona que no cree en el Señor y le va bien en el ámbito económico o en otras áreas? ¿No es cierto? ¿Qué es irle bien? Yo creo que nosotros, el irle bien al mundo cristiano es acumular la riqueza que usted decía el domingo anterior. ¿Dónde debemos acumular nuestras riquezas para que en el día postrero, en el día final, el Señor, ¿no es cierto?, nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Es una pregunta que una vez un hermano en Parral me la hice, pastor, me dijo, ¿por qué hay personas que no son cristianas y les va tan bien en la vida? Entonces yo le pregunté, ¿qué es irle bien en la vida de esa persona? Entonces él pensaba que le iba bien por las riquezas o los negocios que él hacía, o otras circunstancias que él tenía como prosperidad. Pero los hijos del Señor no acumulamos riqueza en este mundo.
es irnos bien, es estar de acuerdo con la voluntad del Señor. Eso es lo más importante. El tema de los salmos, yo me apoyo mucho, ¿sabe qué? En el Salmo 42, un salmo maravilloso de David, cuando él estaba en la angustia, en la desesperación, o estaba lejos del Señor. Y aquí quiero mencionar algo, si me permite, mi hermana Cecilia, que me alargue, discúlpeme. No se preocupe, pastor. Ya. Dentro del ámbito metodista pentecostal, ¿ya? Hay una imagen o una postal que está en los púlpitos, que es como una pintura maravillosa, donde está allí un río que corre y donde hay un venadito que está tomando agua en una vertiente o en un río de corrientes, que esa ustedes la han visto. Sí. Y una oportunidad en una de las clases que tuvimos como pastores muchos años atrás, nosotros de alguna manera interpretamos esa imagen y decíamos que esa imagen no corresponde a lo que es el Salmo. Entonces salía una corriente, un venadito tomando agua y ese venadito gritando. Y estaba en la imagen de todos los templos pentecostales, metodistas pentecostales. Entonces decíamos que no, que la figura está mal hecha. Porque cuando el salmista en el Salmo 42 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía. Eso quiere decir que David estaba lejos del Señor, estaba en una sequedad espiritual, en un terreno árido, seco, y por eso él clamaba por el agua espiritual. El venado también, cuando grita, clama por agua porque está en sequedad, está en angustia, está en dolor. Así que los salmos nos interpretan a nosotros los momentos que nosotros vivimos. Y hoy en día también nos hacen sentir que muchas veces recurrimos a los salmos para que Dios se acuerde de nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y así sucesivamente, todas estas declamaciones de estos maravillosos salmos nos ayudan a encontrar el camino o nos ayudan a encontrar al Señor. Gracias, mi hermana Cecilia. Así es, pastor. Así es. Lo que usted plantea se denomina el grito teologal, que en el fondo es el centro de la inspiración de la oración y se concentra en Dios y tiene que ir a Él, pero surge de lo profundo de la necesidad del alma humana. Amén. Por lo tanto, eso se denomina el grito teologal, y en donde nosotros nos sentimos absolutamente que esas expresiones que tiene el pueblo de Dios nos interpreta, porque nosotros hoy en día, como decía mi hermana Elena, la situación, a lo mejor usted me podrá decir, culturalmente, no sé, tenemos muchas diferencias, pero desde lo humano, desde la necesidad de Dios, desde los conflictos humanos, hoy en día nuestra sociedad no está lejos de vivir las mismas situaciones que muchas veces vivió el pueblo de Israel. Ese pueblo escogido y en el cual usted también ha sido escogido. Por lo tanto, no sé si alguien más quiere agregar algo con respecto a esta pregunta. Hermana Cecilia. Mi hermano Benedicto. Yo quiero pedirle que, si me permite, quería referirme al Salmo 58 y a los salmos imprecatorios. No sé si estará dentro de lo que estamos estudiando. Sí, específicamente estamos estudiando los salmos imprecatorios y específicamente vamos a trabajar el Salmo 58, del 1 al 11. Ya, entonces me estoy adelantando. Vamos a esperar que lo trabajemos. En relación a la pregunta, entonces,
¿por qué nos sentimos identificados con las expresiones de los salmos? Porque los salmos son producto de una vivencia. El salmista, Moisés también, que hay salmos de Moisés y hay otros más, ellos crean esta poesía, ¿no es cierto?, para expresar lo que están viviendo, lo que están sintiendo. Como el Salmo 59 dice, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matar a David. O sea, por eso que nos sentimos tan identificados, porque son expresiones de vivencias humanas. Entonces, son expresiones nuestras que en alguna ocasión sentimos también o vivimos esas vivencias. Gracias, hermano. Sí, así es, hermano Benedicto. Y por eso partí haciendo una introducción que los salmos son verdaderas oraciones. Y son oraciones que nosotros podemos seguir y continuar haciendo. Porque así como los discípulos le preguntaron a Jesús, le reitero, Señor, ¿cómo debemos orar? Nosotros también podemos orar la palabra de Dios expresada en verdaderos poemas que reconocen, fíjese, la gracia del Salmo es que reconoce quién es Dios, le da un nombre, le da distintos nombres, ¿cierto? Jehová Jireh, el proveedor, Jehová Sama, el sanador, Jehová Kadosh, y distintos nombres le va dando el salmista a la condición, al rostro de Dios. Y también nos enseña dónde está, cuál es su reino, los cielos. Ahí es donde Él reina, ¿cierto? Tiene un reino, los cielos. Entonces, nosotros también nos podemos sentir muy interpretados por ello. La segunda pregunta que le quiero hacer, si la historia de Israel es nuestra historia, como lo hemos conversado, nos involucra más allá de este individualismo. Por lo tanto, somos llevados a un movimiento mucho más amplio y nos lleva al mismo caminar, a las mismas luchas y a las mismas necesidades que tenía el pueblo de Israel. Si yo en este minuto le digo, piense un momento, detenga su mente y piense en algún minuto de su vida en donde usted se siente absolutamente identificado con algún salmo. Usted me va a decir, sabe, yo tengo salmos que a mí me parecen que son mis salmos, o son de los que yo más recuerdo, o yo lo puedo buscar acá y estas palabras yo me siento absolutamente identificado. Le aseguro que hay salmos que usted se siente profundamente identificado con ellos. Como decía nuestro pastor, yo me identifico con el Salmo 45, parecía ser que era. Otros dicen, mayoritariamente la gente dice, Jehová es mi pastor. Salmo 22, ¿cierto? Bueno, estos salmos son asumidos en la cultura hebrea y constituyen, fíjese, como conclusión, una fuerza profética, tanto para cristianos y cristianas como para poner fin a las injusticias sociales. Porque el ruego, ¿cuál era? Poner fin a las injusticias que se producían, invocando la irrupción y apelando a un compromiso profético. ¿Qué significa ello? Que no solamente hay una denuncia de las injusticias, sino que nosotros debemos tener un compromiso activo, dinámico, de generar apoyo y cultivo de un amor solidario, como nos enseñó Jesús, y de la justicia social. Por eso nuestra iglesia está tan involucrada en la justicia social. Denuncia y va contra lo que es el maltrato a la mujer, ¿cierto? La desvalorización de la mujer, como también respeto a los niños, cómo nuestra iglesia sale en defensa de que la necesidad, suplir necesidades del más desvalido. Nuestra iglesia tiene lo que es el amor solidario y de la justicia social. No solamente queda, ¿cierto?, en este orar y repetir, ¿cierto?, esta denuncia de una injusticia. Cuando nosotros oramos por las necesidades de lo que ocurre con los niños en nuestro país, oramos por las necesidades de un pueblo que está más, por los inmigrantes, oramos por aquellas necesidades que pueden tener los grupos vulnerables,
Oramos para que la mujer sea dignificada. La iglesia debe constituirse en esa célula social en donde se origina el nacimiento de un nuevo ser humano, porque Dios nos viene a ser nuevos seres humanos, pero esa verdad que llega a nuestras vidas debe ser reflejada en medio de una sociedad que lo necesita. Ahora, mi hermano Benedicto, leamos el Salmo 58 y que me cuenten, lo voy a leer y vamos a ir opinando para analizarlo críticamente y vamos a profundizar, fíjese, haciendo el análisis de los sentimientos y las situaciones que llevó al salmista a redactar este himno. Lo leo ahora y lo vamos a ir analizando, ¿verdad? ¿Tiene su Biblia en mano? Bien, Salmo 58. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijo de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra sus oídos, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en su boca, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vean el sol. Antes que nuestras ollas sientan las llamas de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Y entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Bien. Todos los comentarios, bienvenidos. Puede participar ahora el tiro mi hermano Benedicto. Me lanzó al agua. Es que usted dijo, de ahí continúo, dijo, lo vemos esa parte. Bueno. Lo que usted iba a decir recién, sí, lo podemos ahora. Sí, me llama la atención que el subtítulo, aunque no es inspirado, pero le pone plegaria, o sea que es como una oración, ¿no es cierto? Uh-huh. Y verdaderamente este salmo está compuesto como una oración. Ahora, para el análisis crítico, como dice ahí el número 1. Sí. ¿O cómo lo entendemos nosotros? ¿Qué entendemos de lo que está pasando? Cuando dice, oh congregación, puede confundirnos un poco porque habla de, ¿acaso pronuncias la verdad en justicia? ¿Acaso juzgas rectamente? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Entonces, hay otras versiones que ponen, oh ministros, o sea, que los jueces o los gobernantes, a eso se está dirigiendo, a los jueces, a los gobernantes. Y ahí calza bien lo que dice a continuación, que no pronuncian verdad en justicia, que no juzgan rectamente, que en el corazón maquinan iniquidades, y hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Uh-huh. Luego el salmista quiere analizar el origen de esta maldad. Dice que él piensa que los impíos desde la matriz, o sea, nacieron malos. Claro. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno serpiente, y etcétera. Esto me recuerda también que Jesús a ciertos personajes de la época los trató muy duramente. Sepulcros vaqueados. Sí, ¿no? Generación de víboras. Víboras.
claro, generación de serpientes. Mm, Y eso les hería a ellos tremendamente, porque en ese tiempo de Jesús existía la creencia de que la, por eso le llamamos generación de víboras, que mm, las serpientes que nacían inmediatamente se comían a la madre, la mataban. Y es lo que le estaba diciendo Jesús a ellos, generación de víboras, ustedes mismos eh, pasan por alto lo que enseñan y hacen otra cosa. Y aquí el salmista, cuando habla del veneno, del áspide, que no oye la voz, está hablando de algo que es ponzoñoso. El veneno es ponzoñoso. mm, El veneno mata. Entonces está diciendo que estos gobernantes, que estos jueces, hacen de tal manera que, como la serpiente, eh, matan, hacen daño. La gente no sale satisfecha de la justicia, sino que sale peor, mm, sale con la sensación de que abusaron de ellos al tratar de buscar la justicia. Y entonces después cuando dice quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra las muelas de los leoncillos, etcétera, etcétera, pareciera ser que está pidiendo los males, todos los males del mundo contra ellos. Pero el versículo 6 al 9, más que nada se entiende que está expresando el salmista que la justicia de Dios sea vindicada. mm, Él dice esto porque se siente ofendido, porque estos jueces, estos ministros, estos gobernantes han atentado contra la justicia de Dios, se han alzado contra Dios mismo. Entonces mm, lo que está diciéndole, oh Dios, haz justicia. Y lo mm, dice con expresiones humanas, quiebra su diente, pareciera ser que es muy fuerte, ¿no? Y al final expresa la conformidad de que llega un momento cuando el justo ve vindicada la justicia. En otro lugar de la Biblia dice que la verdad y la justicia se juntaron. Entonces el hombre dirá ciertamente al galardón para el justo. Es lo que yo quería expresar, hermana, con relación a este salmo. muy bien, pues hermano Benedicto, perfecto. Lo hizo una buena exégesis. Tiene toda la razón, tiene toda la razón, pero yo no voy a redondear la idea, sino para que vayan opinando otros hermanos. Les voy a dar un elemento que va a corroborar lo que nuestro hermano Benedicto dijo y que además le va a ayudar a hacer un mejor análisis. Fíjese que él dice, nuestro hermano Benedicto decía que aquí es como que se estaba refiriendo en este salmo, ¿cierto? Que un llamado a que había corrupción entre lo que eran los jueces y se apelaba en favor de la limpieza del sistema judicial de Israel. ¿Y por qué razón? Si vamos a Deuteronomio 1, 16, 17, mire lo que quería Dios. Dice así: entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Estamos hablando acá de una condición, una característica de nuestro Señor, justicia. Él es como la balanza en equilibrio. Él es justicia. ¿Y qué estaba pasando? Fíjese que todo el sistema estaba corrupto. Como decía nuestro hermano, ¿cierto? Juzgáis justamente, y lo hace por medio de preguntas, juzgáis justamente a hijos de los hombres. No, le está dando la respuesta. No, en el corazón maquináis iniquidades. ¿Por qué? Porque ya él
En la ley antigua ya había mandado cómo debía juzgarse. Justamente, no solamente al hermano, al hombre, a su hermano, al extranjero, al niño, a la mujer, a quien fuese. ¿Alguien más quiere entregar otro elemento con respecto a este salmo? ¿Está muy difícil? Mi hermana Cecilia, Sí, pastor. disculpe. No, pastor, por favor, si esto, mire, usted puede contribuir en nuestro pastor, pues, así que tranquilo, con toda la libertad del mundo, todos opinando. Y mire, me quiero tomar algo muy interesante que usted dijo con respecto al pueblo de Israel. Es un tema que a nosotros los cristianos nos debe interesar mucho con respecto a las noticias que suceden en la actualidad con respecto al pueblo de Dios, porque no nos debemos olvidar y debemos estar siempre pendientes lo que le pasa a Israel, porque lo que le pasa a Israel nos pasa también a nosotros, como pueblo de Dios. No nos debemos olvidar que nosotros estamos injertados a ese pueblo. El Señor nos llamó, ¿no es cierto? Y nos injertó a esa gama o a ese pueblo de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios, que es Israel, es el reloj del mundo. No nos debemos de olvidar. Lo que le pasa a Israel nos pasa a nosotros como cristianos, porque es el reloj del mundo. Con respecto al Salmo 58, mi querida hermana, yo escuché atentamente a mi hermano Benedicto, y qué interesante lo que él nos acaba de mencionar con respecto a este salmo, a este clamor de justicia, Sí. de justicia de Dios, ¿no es cierto? De alguna manera es una exhortación, es una poesía, es una declamación del salmista hacia el Señor. Entonces quiero referirme a los últimos versículos, ¿no es cierto?, del salmista con este clamor de justicia. Y entonces el salmista dirá, ¿vale la pena ser fiel? Mire qué tremenda pregunta. De todo lo que a él le sucede, de todo lo que él reclama con justicia, el salmista dice, Señor, ¿vale la pena ser fiel? Claro, vale la pena ser fiel a pesar de todo lo que le ha sucedido. A pesar de todo lo que le ha sucedido y de todo el clamor que él hace en este salmo maravilloso, vale la pena ser fiel. A pesar de las circunstancias, hay un Dios que juzga al mundo. Amén. Hay un Dios que juzga al mundo y que juzgará en La el tiempo tierra. al mundo. Una enseñanza maravillosa, mi querida hermana Cecilia. Yo doy gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Benedicto, que nos paró muchas cosas. Qué interesante este salmo, un salmo de clamor, pero de clamor de justicia ante su pueblo. Gracias. Amén. Gracias, Pastor Mora, muchísimas gracias. Así es, nuestro hermano Benedicto hizo un tremendo análisis completísimo del Salmo 58, así que le damos las gracias a nuestro hermano Benedicto por ello. Y eso es lo bonito, porque todos van contribuyendo a la clase y todos podemos ir aprendiendo, ¿cierto? Porque el Señor siempre nos está entregando a todos algo, así es que damos gracias a Dios por las vidas de todos ustedes, de todos ustedes. También decirle que, por ejemplo, lo que hablábamos recién, cómo Dios, a través de los salmos, nosotros podemos ir viendo cómo los salmistas o el salmista va definiendo quién es Dios
¿Qué rol está cumpliendo? Fíjese que acá, tanto el Salmo 58 como el 59, nos habla del juicio que va a haber hacia los impíos. Y por lo tanto, acá en el Salmo 59:5 dice, y tú Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí está diciendo que este Dios es el Dios de los ejércitos. Le está dando esa característica. En otro salmo le está diciendo que es el buen pastor. En otro salmo le está diciendo que es el proveedor. Está dando las características de este Dios. Y como Jehová de los ejércitos, o el Dios de Israel, despierta, le dice, para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de los que se rebelan con iniquidad. O sea, la maldad, la iniquidad, la corrupción, la injusticia, los problemas sociales que hoy día nosotros vemos, hay un Dios justo que a su tiempo, por eso abordamos cuál era el tiempo para el hombre, presente, pasado, futuro, y lo que es el tiempo en lo espiritual para el pueblo de Dios. Es un concepto totalmente distinto. En uno hablamos del crono, en otro hablamos del kairos. ¿Se acuerda que lo habíamos conversando? Entonces son distintos y mi hermana Elena también abordaba el tema del tiempo de Dios, porque a su tiempo Él es justo y hace justicia y prevalecerá su justicia por sobre todas las cosas y hará juicio. Juicio para algunos, no, para todos, porque hasta en eso es justo. Hace juicio para todos. Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Nadie queda exento de presentarse ante su tribunal y en donde Él va a juzgar con justicia. Por lo tanto, aquí nuevamente hacemos recuerdo, ¿cierto?, de que nosotros vivimos y nos identificamos con las problemáticas de los salmos, porque nuestra vivencia y característica es que somos extranjeros en una tierra que no es la nuestra. No tenemos ciudadanía acá nosotros. Nosotros también llevamos un peregrinaje, también llevamos un caminar, y en nuestro caminar vivimos distintos tiempos. Y no estamos hablando del tiempo del crono, estamos hablando del tiempo kairos, pero al final hay un Dios justo y hace justicia. Y por lo tanto el clamor, estas oraciones que se despliegan, nos identificamos con el pueblo de Israel como que si fuese un espejo. También nosotros podemos hacer algo que se llama maravilloso, que es la relectura. ¿Qué significa eso? Yo puedo tomar un salmo y puedo leerlo y poner mi vida, mi historia, y decir, oh Señor, escucha mi clamor, porque estoy pasando tal necesidad, pero sé que eres un Dios justo y que tú harás justo. Eso es una relectura, me apropio del texto y pongo mi propia vida en el texto. ¿Para qué? Para que también como el pueblo, que aún el pueblo judío todavía ora con los salmos, nosotros también los salmos sean nuestras oraciones. Así es que, queridos hermanos, creo que hasta aquí llega la exposición y ahora los puedo ver a todos. Ahora los puedo ver a todos. Y se ven muy bien. Se ven muy bien. Es un tema maravilloso los salmos. Maravilloso. Incluso hay clasificaciones de ellos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios enamora. Enamora. Así es que no sé si alguien más quiere agregar algo que se me haya quedado, algo que no haya dicho. Estos son los poemas espirituales que nosotros podemos apropiarnos de ellos y también orarlos. Hermana Cecilia. Querida Mónica. Sí, es más que nada un pequeño comentario. Yo creo que esto, claro que nos representa y nos vemos muchas veces la vida cotidiana reflejado. Que este es un grito de angustia, de dolor, pidiendo justicia. Y hoy en día podemos ver que hay injusticia, lo vemos a diario. Y esto me recuerda a una mamá que
de pasadita ve en la tele que su hija la encontraron en la calle fallecida, pero ella busca cuál es la verdad porque dice que su hija no se ha suicidado. Sin embargo, le comentan que posiblemente se suicidó. Entonces, a esa angustia, uno piensa al escucharla a usted todo lo que nos está enseñando, es la angustia que hoy en día también, en ese tiempo, lo sentían, porque por lo que escuché ahí, ustedes decían que tanto los jueces como los gobernantes tomaban la justicia por sus propias manos y ellos tenían la autoridad para hacer las leyes. Entonces, ya había corrupción, y al haber corrupción había poca esperanza también de que haya justicia. Pero nosotros tenemos que esperar la justicia del Señor, la justicia de Dios, que quizá acá en la vida terrenal no lo vamos a recibir, pero tenemos la esperanza que al menos la vida eterna, el Señor, es una promesa del Señor que lo recibiremos. Y eso yo creo que es lo que habla cada uno de los salmos, como este que estamos estudiando, nos vemos reflejados, y yo creo que no solamente las personas cristianas, sino la persona común igual, porque vemos que siempre no siempre hay justicia sobre todo para el más humilde, para los que no tienen alcance de que se le haga justicia, para el pobre sigue siendo cada vez más pobre. Entonces yo creo que estuvo muy bueno el estudio de hoy, y nos ayuda a entender y cómo lo que pasaba antes hoy en día también lo podemos ver en la realidad de hoy. Así es. Gracias, querida Mónica. Así es. Y cómo nosotros podemos llevar esa palabra, ¿cierto? Como decíamos, la iglesia es ese núcleo, es la sociedad en la cual puede llevar esa palabra de aliento, de consuelo, de esperanza. Les quería leer lo que decía Martín Lutero. Fíjense que Martín Lutero está muy en la línea de lo que es nuestra doctrina. Él decía, de los salmos, decía, espejo fiel del alma humana. Y vaya que son espejos del alma humana, así como decíamos que era espejo del alma de los judíos, ¿cierto? De sus agitaciones, de sus luchas, de sus debilidades, pero también de rehabilitaciones. Le llamaba la pequeña Biblia. En toda época, queridos hermanos, los salmos son para gritar admiración por la obra de Dios, su creación, sus maravillas. Y quiero dejarlos con el Salmo 31, específicamente el 15, dice, en tus manos están mis tiempos. ¿Nosotros vivimos por el tiempo dado por el hombre? No, querido hermano. En tus manos están mis tiempos. Salmo 31, 15. Entonces nosotros decimos a veces, tiempo pasado fue mejor, esto no va a cambiar nunca, o el pasado marca mi historia, marca mi futuro. Bueno, yo le quiero decir que nada de eso es verdad, porque en tus manos están mis tiempos. Y fíjese que las manos en las cuales está nuestra vida es de un Dios justo, de un Dios misericordioso, de un Dios clemente. Y si hay una característica que debemos hoy día destacar en el Señor, que Él es justicia. Y vaya que este mundo requiere de justicia. Así es que ha sido un tremendo tema, no ha sido puesto por mí. Yo solamente hice una introducción queriéndolos llevar a lo que son los salmos como oraciones, como verdaderos poemas espirituales, pero esta es la lección que mi hermana Mónica dirige de la Escuela Bíblica, del material que llega de Santiago, maravilloso material que yo siento que de verdad tenemos que, hermana Mónica, pasarlo porque es muy hermoso y estamos muy en la sintonía de lo que nuestra iglesia hoy día para la sociedad está mirando. Viene más adelante el rol de la mujer, vienen temas que son muy pertinentes a lo que nuestra sociedad hoy día vive. Así que, querido hermano, si alguien más quiere agregar algo, no sé, comentar, algo que se me haya quedado. Mi querida hermana Cecilia,
Creo que ha sido bien Pastor. completo el estudio de hoy en día. Ha sido bien interesante. Nos hace pensar, nos hace introducirnos en el tema de los salmos. Tremendas poesías, tremendas enseñanzas, tremendos testimonios de vida, porque podemos entender que el salmista, de alguna manera, desde comienza el Salmo número 1, ¿no es cierto? Resalta la figura del hombre, el Salmo 8 pone el tremendo, ¿no es cierto?, la providencia de Dios como creador del mundo, y como un hombre en la tierra con tantas propiedades. Salta, ¿no es cierto?, al Salmo 19, al 23, al 24, de Jehová en la tierra y su plenitud, ¿no es cierto?, el 42, que habla sobre como el siervo, y así sucesivamente. Tremendas enseñanzas que nos hablan a nosotros hoy en día. Esos mismos salmos que habló al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, nos habla a nosotros, porque también somos injertados a ese pueblo de Israel por el Señor. Por el Señor. Por lo tanto, mi hermana Cecilia, qué tremendo, qué tremendo. Estas tremendas prosas o declamaciones o poesías que están insertas en estos libros poéticos, cómo esto también hoy en día se hace presente en cada uno de nosotros. El reloj del mundo, puedo decir, Israel, el reloj del mundo. Lo que le pasa a Israel, nos pasa a nosotros. Dios le bendiga, mi querida hermana Cecilia. Qué tremendo, qué buena enseñanza nos ha traído hoy en día. Amén. Gracias, pastor. Y gracias también, pastor, por enriquecer, así como a mi hermano Benedicto, a mi hermana Elena, Mónica. Yo sé que Magali viene viajando, seguramente a veces se le va la señal. A Ángel, que también como joven está escuchando todos estos temas. Sería muy hermoso, y lo quiero dejar como una tarea, sería muy hermoso que para el próximo jueves, cada uno del salmo que más le guste, un pequeño trocito nada más, usted le haga una relectura, pero lo haga como una interpretación suya, como un poema suyo para Dios. Tome el texto, por ejemplo, que solamente diga, por decirle una cosa demandado Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, porque estar en tu presencia todos los días trae gozo y alegría a mi corazón. Eso se lo agrego yo. Para contemplar la hermosura, porque tú eres bello, porque tú eres santo, porque tú eres perfecto, y tu luz ilumina mi vida. Lo estoy creando en el momento, ¿se fija? Pero estoy usando las palabras del salmista para yo poner mi propio poema sobre el salmista, y es una oración y un ruego para Dios. Así que el salmo que más le gusta a usted, tome un trocito y lo compartimos en la próxima clase. Cada quien va a leer su salmo. ¿Qué le parece? Lo podemos hacer como tal. Amén. Amén. Bien. ¿Algo más? Buena tarea, ¿No? hermana Cecilia. Son como esas palabras que brotan del corazón para el Señor, ¿cierto? Entonces nosotros, estos nos van guiando. Amén. Hermana Cecilia, antes que cierre, no, es algo bien breve, hermano. Esto también respecto a lo que usted no De una manera que era, pero nosotros estamos llamados, ¿cierto? A ser la sal de la tierra, ¿cierto? A ser la luz del mundo también, así como lo
fue Él. Así que nosotros siempre debemos levantar eso, pero primero tenemos que aprenderlo nosotros. Tenemos que aprenderlo nosotros para poderlo transmitir. Si yo no sé qué es lo que Dios quiere de mi vida y cuál era su condición, ¿cómo yo puedo ir a otro y expresárselo? Primero aprendo y después Dios me manda. Esa es la preparación que el Señor nos entrega para cuando nos va a llevar a servir. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Ha sido muy productivo. Agradecido de los aportes de todos ustedes, Enriquecen la clase. Así que ahora le vamos a pedir a nuestro pastor Mora que nos despida con la oración final. Gracias, mi hermana Cecilia. Un placer y una tremenda bendición de escucharle. Yo creo que cada uno de ustedes, mi hermana Elena, mi hermano Benedicto, mi hermana Mónica y los que están en pantalla, tenemos el agrado de aprender jueves tras jueves. Y eso solamente se debe a la bendición que el Señor ha puesto en su vida, mi querida hermana Cecilia. Qué tremenda enseñanza nos ha traído hoy en día lo relacionado a estos salmos, que estos salmos siguen vigentes hasta el día de hoy y seguirán vigentes hasta el final de nuestros tiempos. Estos hablan a nuestras vidas, son un espejo para cada uno de nosotros. Así que debemos, ¿no es cierto?, como usted dice, tomarlos en cuenta, porque esto declama y nos entrega un tremendo mensaje para nosotros. Gracias, mi hermana Cecilia. Bendiciones para a mis hermanos que se han conectado. Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor para que esta palabra que hemos recibido, esta enseñanza que hemos recibido, no solamente se quede en nuestros corazones, sino que también nosotros podamos compartirla con otros que necesitan del conocimiento, ¿no es cierto?, de esta palabra y el conocimiento de Dios. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo y buen Dios, ¿cómo no darte las gracias, Padre Celestial, por esto que tú nos has entregado en esta tarde? Es una comida, Señor, es algo delicioso, es algo que cada uno de nosotros experimentamos, Señor, y retenemos en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor, por esta enseñanza que tú hoy día nos has entregado. Yo te pido, Señor, una bendición especial sobre la vida de nuestra hermana Cecilia, nuestra profesora, que nos ha traído, Señor, nos ha traído esta enseñanza que proviene de ti. Bendícele a ella, Señor. Llénale de conocimiento, Señor. Gracias, Padre Celestial, por su vida. Bendice la vida de mi hermano Benedicto, de mi hermana Elena, Señor, de mi hermana Mónica, de Ángel y de nuestra hermana Magali. Bendíceles a ellos, Señor, porque nosotros aprendemos, Señor. Nos enriquecemos y hacemos el fundamento maravilloso de nuestra fe. Allí nos sujetamos, allí nos refugiamos en la fe maravillosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor, quédate con nosotros. Ayúdanos, Señor, danos el sueño reparador de la noche, y si al día de mañana lo vivimos, Señor, es gracias a tu voluntad y sea para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, eterno Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias Amén. por estar siempre presentes los jueves y a seguir aprendiendo de nuestro Señor. Así que muchas bendiciones para todos ustedes. Un gusto. Ahora tomar oncecita. Chao. Gracias, pastor. Chao. Gracias. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Mi hermana Para Mónica, todos, bendiga. todas y todos. Chao, muchas gracias, tía. Que estés bien. Chao, Chao, niños. Gracias.